Victoria es una ciudad turística muy pintoresca. Es un lugar precioso, con un gran clima. Siempre ha sido un lugar muy seguro para vivir. Victoria se aferra a su legado británico. Todavía sirven el té a la emperatriz y tienen autobuses de 2 pisos en las calles. Pero aunque es singular, no deja de ser parte de la costa del salvaje oeste. Un estilo de vida tranquilo y relajado en un entorno muy bello. Más allá de la belleza de la ciudad, las afueras del lado oeste de Victoria, en Canadá, están compuestas de comunidades de clase trabajadora. A diferencia de Victoria, la tasa de criminalidad de la zona circundante estaba por encima de la media nacional en los años 90. En los 90, concretamente en 1997, estábamos viviendo el final de una época en la que habíamos tenido 10 homicidios en 24 meses, que se alargaron durante 3 años. Muchos de esos homicidios tuvieron lugar en el lado oeste de Saanich. Fue un número de crímenes muy elevado para ese periodo de tiempo. Por lo general, tenemos un homicidio al año. La elevada tasa criminal incluye crímenes cometidos por jóvenes, muchos de ellos prematuramente emancipados. Al trabajar con jóvenes que vienen de hogares desestructurados, a menudo ves que tienen muchos traumas y han vivido penurias que les han forjado una forma de ser con la que es muy difícil lidiar. Una de las jóvenes que viven en la zona es Rina Birk, una extrovertida y energética joven de 14 años. Rina era una niña muy alegre, gracias a todo el amor y las atenciones que recibía tanto de nosotros como de sus abuelos. Estaba floreciendo y era muy sociable. Le encantaban los animales y los niños. Aunque nacida y criada en Victoria, Rina destaca entre la población estudiantil, que es en su mayoría blanca. Los jóvenes siempre intentan integrarse. Nadie quiere ser un renegado ni ser diferente, así que hacen lo que hacen los chicos populares, lo que hay que hacer para ser más popular. Rina era de complexión fuerte, así que empezó a preocuparse por su aspecto cuando los demás empezaron a burlarse y a meterse con ella. Y por eso se obsesionó con ser delgada. Los demás no la aceptaban y ella le daba mucha importancia a ese tema. Con la esperanza de ser aceptada por los chicos que suelen reunirse en la zona de fumadores del instituto, Rina empieza a vestirse al estilo gángster que está de moda en la época. Estaba deseando ser aceptada por sus compañeros y como sabía que no aceptaban su forma de ser, intentó copiar a esos chicos, que a su vez imitaban a las bandas de Los Ángeles. Así se forman las bandas. ¿Quieres formar parte de una familia? Puede que hubiesen cometido algún delito menor, pero desde luego no eran una banda criminal organizada. En ese sentido, no daban ningún miedo. Con muchos de sus compañeros, Rina se rebela ante las reglas de sus padres. Rina conoció a esos jóvenes que estaban en hogares de acogida y le dijeron que si quería más libertad podía irse de casa. Incluso le dijeron que podía mentir y que acabaría en un hogar de acogida y que, cuando eso pasase, ya no tendría reglas ni horarios. Sería más libre e incluso tendría dinero para fumar. Ella estaba encantada de poder unirse a ellos. Rina se va al hogar de acogida Kiwanis Group. Cada vez va menos a clase y pasa más tiempo de fiesta con sus nuevos amigos. Se solía reunir un grupo bastante grande en el Instituto Shoreline. Allí bebían y cometían pequeños actos vandálicos. Un viernes por la noche, varios jóvenes del Instituto Shoreline se reúnen en el patio del recinto para celebrar una fiesta al aire libre. Rina Birk es una de las asistentes. Era viernes por la noche, había luna llena y esos chicos solían salir a fumar marihuana y a beber. Rina estaba feliz de que la hubieran invitado. Al caer la noche, hay unos 30 adolescentes reunidos en el instituto. La multitud se acaba descontrolando. Sobre las 8:30, uno de los chicos lanzó una piedra contra una ventana del instituto. Llamaron a la policía, que llegó enseguida y dispersó a los jóvenes. Un conserje del instituto llama a la policía. Agentes de la policía montada del Canadá acuden desde los barrios occidentales para poner fin a la fiesta. Los chicos se dispersaron. Algunos fueron a los almacenes Max, otros al Comfort Inn, unos cuantos a la vieja escuela Craig Flower y varios fueron al puente. Rina acaba con el grupo de los grandes almacenes, desde donde telefonea a sus padres. Cuando Rina llamó a su madre, le comentó que iría a casa esa misma noche. Le dijo que llegaría en unos 20 minutos, ya que estaba mucho más cerca de allí que de la casa de acogida en la que residía. Tras colgar el teléfono, un par de amigos invitan a Rina a unirse al grupo del puente Craig Flower. En ese momento, la cogieron por los brazos y la arrastraron al puente para poder seguir fumando allí. A medianoche, los padres de Rina siguen esperando a que su hija regrese de la fiesta.
Suman, la madre de Rina, llama al hogar de acogida. Estábamos preocupados. Suman llamó al hogar de acogida y le preguntó a la chica que la había invitado si sabía dónde estaba Rina. La chica le aseguró que por la noche había estado allí, pero que no sabían dónde estaba en esos momentos. No es la primera vez que Rina se salta el horario de llegada. Pero pese a todo, el hogar de acogida envía un fax a la policía para alertarlos del incidente. En una noche cualquiera en Sanic podíamos tener hasta 15 niños desaparecidos, dado que los vigilantes avisaban de su desaparición si llegaban aunque fuese 30 minutos tarde. A menudo aparecían al día siguiente y volvían a desaparecer por la noche. Es decir, figurar como desaparecido no desata precisamente la preocupación que muchos creen. Los Birk pasan la noche muy angustiados, preocupados por Rina. Esperaban que volviese a casa esa noche, pero ella nunca apareció. Acabó llamando a la policía de Sanic para informar de la desaparición de una persona, pero le dijeron que tenían que pasar 48 horas antes de poder hacer nada. Durante las siguientes 48 horas, los padres de Rina esperan pegados al teléfono. Encuentran una agenda en la habitación de Rina y llaman a todos sus amigos para averiguar si alguien la ha visto. Una de las amigas con las que habló le dijo que se iba a reunir con Rina en el Walmart aquella noche, pero que Rina nunca llegó a aparecer. Otra amiga le comentó que había visto a Rina el viernes por la noche, cerca del puente Craig Flower. El lunes por la mañana, se difunden por los pasillos del instituto, los baños y la zona de fumadores unos preocupantes rumores de un ataque bajo el puente. Los rumores apuntan a que la víctima del ataque ha sido Rina Birk. Una chica había estado alardeando del tema. No sé si llegó a decir que la había matado, pero sin duda lo sugería. Era de esas charlas típicas de baño en las que las chicas cotillean. Ella decía cosas como que era posible que Rina no volviese nunca a clase. Los rumores no tardan en llegar a la policía, que empieza a interrogar a los jóvenes de la zona. Se informó de la desaparición de Rina durante el fin de semana, pero hasta que los chicos volvieron a clase el lunes por la mañana no empezaron a circular los rumores. Debió de pasar todo un día más antes de que los adultos empezasen a oír los mismos rumores y pensasen que deberían informar de ello a la policía. Cuando los rumores empezaron a llegar a la policía, no había ningún nombre asociado a lo que le había pasado a Rina, así que no se había identificado a nadie. Por eso resultaba difícil iniciar una investigación sobre una persona en particular. Los Birk están convencidos de que los rumores son ciertos. Cuando no apareció, pensamos que era muy extraño, dado que Rina nos hubiese llamado, estuviera donde estuviera. En aquel momento era difícil de comprender porque todo parecía demasiado extremo. Lo que no encajaba era que nadie la había visto ni había oído hablar nada de ella sobre el viernes por la noche cuando llamó a su madre. Cuanto más lo analizábamos, más nos preocupaba la posibilidad de que todo fuese algo más que un simple rumor. Las autoridades empiezan a investigar los rumores e interrogan a algunos amigos de Rina en el instituto y en el hogar de acogida. Todos los adolescentes dicen no saber nada de lo que le ha ocurrido a Rina. Durante la investigación interrogué a varios chicos que procedían de diversos ambientes. Algunos vivían en casa con sus padres, otros en hogares de acogida. Y no faltaban los niños sin hogar que iban siempre de una casa a otra. El problema con muchos de ellos era que la información que nos ofrecían era de segunda o tercera mano, aunque en aquel momento no sabíamos que lo que nos contaban era lo que les habían oído contar a otros jóvenes. 4 días después de la desaparición de Rina, la policía consigue avanzar en el caso. Una joven de un hogar de acogida de la zona vecina de Oak Bay les cuenta una historia preocupante. Los rumores no dejan de crecer y cambiar hasta que por fin hablas con la persona que no te dice me han dicho, sino que te dice lo he visto. En ese momento, la investigación cambia drásticamente y nos percatamos de que de verdad ha pasado algo. El testimonio de lo que le ha sucedido a Rina Birk, que ofrece la testigo ocular, es preocupante y desconcertante. Nos contó que una de las chicas le había dado una paliza y la había tirado al agua. La policía acaba de abrir la caja de Pandora. La investigación conducirá a una resolución tan impactante y aparecerá en los titulares de todo el mundo. 17 de noviembre de 1997. Una niña de 14 años, de nombre Rina Birk, lleva 4 días desaparecida. La última vez que fue vista, se dirigía a una fiesta al aire libre bajo el puente Craig Flower. No podíamos encontrarla y nadie sabía nada de ella desde hacía 5 días. Teniendo en cuenta sus redes sociales, esperábamos que alguien la hubiese visto o hubiese oído algo de ella, así que estábamos muy preocupados. Ningún amigo de Rina parece saber qué le ha pasado. Pero los rumores de un ataque brutal a una niña de pelo negro empiezan a correr por los pasillos del instituto. Los rumores se expanden rápidamente y en un par de días después, esos rumores salen a la superficie y llegan a oídos de los adultos. Es entonces cuando se empiezan a comentar por la comisaría y empezamos a investigar en serio.
5 días después de la última vez que Rina vio a su familia, una testigo del barrio vecino de Oak Bay entra en la comisaría con la historia de un ataque bajo el puente Craig Flower. La novedad de esa información era que por fin incluía nombres y detalles específicos, lo cual hacía que todo lo que nos contaba pareciese más verosímil. La joven le cuenta a la policía que otra chica de su hogar de acogida había estado alardeando de haber participado en un violento ataque a una tal Rina. La paliza a Rina Birk fue planeada. Llevaban días llamando a la gente y pedirles que fuesen al parque para participar en un ataque a la joven. En teoría era una venganza por cosas que habían enfurecido a varias de las personas involucradas en todo el asunto. En determinados momentos de la paliza a Rina, llegaron a participar hasta 8 personas, hasta que una de las 8 personas, una chica, les gritó que parasen, que ya había tenido suficiente y que si alguien quería hacerle algo más, tendría que vérselas con ella. Tras haberle pegado la paliza, los adolescentes se quedaron un rato por la zona. Cuando Rina se fue, ellos también se marcharon. Se dispersaron a tiempo para llegar a casa dentro del horario impuesto. Gracias al nuevo testimonio de la testigo, la policía puede actualizar el caso. Ya no se busca a una persona desaparecida. Ahora se trata de una investigación criminal. Hasta ese momento tan solo estábamos investigando rumores e intentamos demostrar su falsedad creyendo que Rina iba a aparecer en casa de alguien o que estaba en alguna parte ahí fuera. No fue hasta que interrogamos a alguien que había visto lo sucedido cuando nos percatamos de que lo que teníamos entre manos era un crimen mucho más grave. Dado que nadie ha visto a Rina desde el ataque, la policía se teme lo peor. Los detectives de la Policía Montada del Canadá y de la Policía de Esquimalt unen sus fuerzas con los investigadores de Saanich. Montamos un pequeño grupo de investigadores para analizar el caso a la luz de la información que teníamos y que determinase qué íbamos a hacer con ella. Sabíamos lo que había pasado y puesto que parecía verosímil que Rina Birk hubiese muerto, teníamos un homicidio. Las preguntas eran dónde había ocurrido y quién lo había cometido. Los investigadores apuestan por un triple enfoque. El primer paso es investigar la escena del crimen. El lado sur del puente es bastante accesible y la playa avanza hasta el agua. El lado norte no es así, está descuidado y hay mucha hierba y abundante maleza y vegetación en el agua. Tienes que estar en el agua o en el aire para ver la ribera. Mi papel en esta investigación era ir al lugar donde creíamos que había tenido lugar el suceso para buscar pruebas materiales y conseguir determinar la posición exacta. No vi ni encontré nada que nos fuese de gran ayuda, así que empecé a sondear por el barrio. No descubrí gran cosa, de modo que al final lo que teníamos seguía siendo una niña desaparecida. Un segundo equipo de agentes lleva a cabo una búsqueda de Rina por todo Canadá. El tercer elemento de la investigación, el más importante, es una charla con la joven que participó en el ataque. Cuando la interrogué, se mostró muy abierta y comunicativa sobre cuál había sido su papel en los hechos. También nos dio los nombres de otras personas involucradas y las identificó. La chica describe con todo lujo de detalles un violento y deliberado ataque a Rina Birk, lo cual corrobora y confirma los rumores del patio del instituto. Rina había ido al puente con 2 chicas y descubrió que había otros jóvenes esperando bajo el puente. Estaba oscuro y el lugar daba bastante miedo. Los chicos formaron un semicírculo a su alrededor. Todo empezó cuando una de las chicas se levantó y apagó un cigarrillo en la frente de Rina sin ningún motivo aparente. Al parecer, Rina había estado difundiendo rumores sobre alguien o le gustaba el novio de otra. Todo fue por algo muy trivial. Había 7 chicas y un chico y empezaron a pegarle. Le propinaron puñetazos y patadas. Y Rina tan solo repetía una y otra vez que por favor la dejasen en paz. En ese momento, una chica opinó que ya era suficiente, que ya había recibido su merecido y se detuvieron. Todos se fueron. Abandonaron el puente en dirección al aparcamiento del motel cercano. Rina se quedó allí sola, en el barro, llorando. Le sangraba la nariz, tenía los ojos hinchados y no había nadie cerca que pudiese ayudarla. Así que, unos minutos después, subió por las escaleras y tomó el camino de vuelta a casa, por el lado norte del puente. La policía reacciona ante la brutalidad del ataque y a la edad de los atacantes con sorpresa e incredulidad. Fue muy sorprendente. Esos niños tenían unos 14 años, estaban todos en el instituto y habían planeado y participado en una agresión muy violenta contra una de sus amigas. Nadie llamó a la policía al producirse la agresión. Hoy creemos que con los móviles la gente llamaría a la policía, pero lo cierto es que seguramente lo grabasen todo para subirlo a YouTube. Siempre tenemos la esperanza de que llamen a la policía cuando sucede algo así. La policía apunta los nombres de las 7 chicas y un chico que, supuestamente, han participado en la agresión del 14 de noviembre.
Huelga decir que la policía conocía bien a varias de las personas involucradas en esta investigación. Un nombre en concreto destaca por un motivo diferente. Se trata de Kelly Ellard. Conocí a Kelly Ellard antes del suceso porque éramos amigos de su familia. Quedábamos bastante, celebrábamos juntos ocasiones especiales. La conocía desde que tenía 9 años. Kelly Ellard parecía ser una estudiante normal y corriente, una chica bastante mona, pero con fama de ser una matona. Provenía de un barrio de clase media. Su padre era entrenador de fútbol, su madre era ama de casa. Y en todos los ámbitos parecían una familia normal de clase media. Aunque es todo un misterio que aparezca el nombre de Kelly entre la lista de sospechosos, el equipo de investigación tiene problemas más importantes. El principal es que todavía se desconoce el paradero de Rina Birk. Muchas investigaciones criminales empiezan con un cadáver en la escena del crimen. Este caso era justo todo lo contrario. Tan solo teníamos unos cuantos rumores, no teníamos ninguna escena del crimen. Y a juzgar por lo que sabíamos, parecía ser una investigación muy particular. Los miembros del grupo de investigación se reúnen por la mañana para coordinar el sondeo a los adolescentes involucrados en el asalto. 20 agentes se dedicarán a realizar este barrido y el resultado son 8 jóvenes con cargos criminales. También se descubre la verdad de lo sucedido a Rina Birk. Nos dijeron que la habían atacado bajo el puente Craigflower, en el lado de Esquimal, y que tras el ataque había subido por las escaleras y se había dirigido por el puente hacia Saanich. Rina Birk intentó cruzar el puente, pero alguien la estaba siguiendo. La policía descubre que la clave del destino de Rina Birk reside en el hecho de que 3 adolescentes cruzaron el puente aquella noche. Pero solo 2 regresaron a casa. Noviembre de 1997. Una adolescente llamada Rina Birk lleva una semana desaparecida. La última vez que la vieron fue el viernes, en una fiesta al aire libre con varios jóvenes de la zona. Gracias a los testimonios oculares de los asistentes a la fiesta, la policía descubre que hasta 8 personas le propinaron una brutal paliza. En este caso tuvimos suerte. La primera chica que habló con nosotros nos dio información de la agresión. Sabía los nombres, las ubicaciones y la ropa que llevaba todo el mundo. Tenía la información que necesitábamos para poder seguir adelante. Un grupo especial, compuesto por 3 divisiones de la policía, planifica una gran batida entre todos los adolescentes que participaron en el ataque. Preparamos una estrategia para localizar y detener a todas las personas que creíamos que estaban involucradas. Esa misma tarde enviamos a varios equipos de agentes para que llevasen a cabo ese trabajo. A las 9:30 de la noche, más de 20 agentes de paisanos se desplazan, tanto a pie como en coches de incógnito, a las zonas donde se encuentran los jóvenes sospechosos. Deben calcular bien los tiempos. La estrategia sale bien. Dimos por sentado que una semana después, el viernes por la noche, el mismo grupo estaría en el mismo lugar que había estado una semana antes. Acertamos. Uno a uno, los agentes detienen a los jóvenes y los llevan a diferentes dependencias de la comisaría para interrogarlos. Técnicamente, arrestamos a todos los que habíamos interrogado durante las primeras fases de la investigación. Era un momento confuso y agitado. No sabíamos cuál era el papel de cada uno en los hechos y queríamos que durante los interrogatorios todos nos diesen pruebas que los incriminasen, algo que pudiésemos usar. Para apaciguar los rumores, la policía hace declaraciones a la prensa. La policía de Saanich celebró varias ruedas de prensa, pero no sabíamos qué estaba pasando. Había periodistas, fotógrafos, cámaras y allí estábamos todos fuera mientras veíamos cómo llegaban adolescentes a la comisaría, acompañados por adultos que luego salían solos. Dentro, el equipo prepara una estrategia para interrogar a cada uno de los sospechosos por separado. Siempre es muy importante a quién interrogas primero. Lo preparas todo para ver quién sabe qué, quién está involucrado, quién estaba presente, quién tenía algo que añadir a la investigación. Si interrogas primero a la persona equivocada y se niega a hablar contigo, podría salir e influir en los demás testigos o en otras personas que puedan tener algo que aportar a la investigación. Tuvimos mucha suerte con el primer interrogatorio que hicimos, porque la persona era uno de los protagonistas de la agresión y pudo darnos nombres y decirnos quién estaba involucrado y el papel de cada uno. Cuando dijo que Kelly Ellard era la principal agresora, dejé de ser agente de policía. Era solo Krista, amiga de la familia Ellard. Sabía que sus vidas cambiarían para siempre. Una semana después de la última vez que Rina Birk contactó con su familia, la policía descubre los detalles de los últimos momentos de su vida. Cuando se iba del lugar, por el lado norte del puente, muchos jóvenes habían vuelto ya a casa antes de que se les pasase la hora. No había nadie allí, salvo 2 personas. Vieron a Rina
Y Kelly Ellard le sugirió a Warren ir a ver cómo estaba. Así que la siguieron y la alcanzaron en el puente. Rina estaba muy triste y los rechazó, pidiéndoles que la dejasen sola. Ellos la agarraron del brazo e insistieron en acompañarla. La llevaron al otro lado del puente, a una zona verde. Allí empezaron a pegarle puñetazos, a golpearla. Ella cayó al suelo. Saltaron sobre su torso y sobre su cráneo, su cabeza. Incluso golpearon su cabeza contra un árbol. Y cuando se quedó inconsciente, arrastraron su cuerpo hacia la orilla. Y Kelly Ellard metió el cuerpo de Rina en el agua. Como quería asegurarse de que Rina estaba muerta, le puso el pie en la cabeza para que quedase sumergida mientras ella se fumaba un cigarrillo. Los escalofriantes detalles del asesinato impresionan hasta a los agentes más experimentados. Nunca pensé que de verdad hubiese pasado algo. A menudo nos llegan rumores de jóvenes que suelen ser mucho más exagerados de lo que es en realidad. No fue hasta después del primer interrogatorio cuando me percaté de que aquella niña estaba siendo sincera y de que estábamos investigando un homicidio. Cuando te das cuenta de que tienes un homicidio entre manos, no tienes tiempo para emociones, tienes que entrar en modo operativo. Debes hacer tu trabajo, ponerte manos a la obra, reunir pruebas y planear la investigación. Cuando te detienes a pensar en emociones es por la familia. Es por la familia Birk y por lo que están a punto de vivir cuando encontremos el cadáver y les digamos que su hija ha muerto. Uno a uno, todos los adolescentes sospechosos cuentan su versión del crimen. Aunque hay algunas discrepancias en las historias, todas comparten un elemento común: el papel jugado por Kelly Ellard. Cuando hablamos con el grupo de testigos que estaba bajo el puente cuando se produjo el primer ataque, todos coincidían en que al irse Rina, Warren y Kelly, la siguieron por el puente. Según uno de los acusados, Kelly obligó a Rina a quitarse la chaqueta y los zapatos durante la agresión. Otro testigo confiesa a la policía que Kelly y ella habían regresado a la mañana siguiente a la escena del crimen para tirar la ropa en un contenedor de basura, ya que era una prueba potencial. En ese punto, nuestro trabajo era reunir la información de los testigos y de los acusados de la agresión e intentar unir las piezas que encajaban para formarnos una imagen de lo que había pasado en realidad. Cuanto más hablábamos con los jóvenes, peor pintaba la cosa para Kelly Ellard. La policía sigue con los interrogatorios hasta la mañana siguiente. La última joven en contar su historia es Kelly Ellard. El interrogatorio dura más de 2 horas. Ellard admite haber sido la primera en golpear a Rina, pero niega estar involucrada en su muerte. Todos los testigos y los involucrados en la primera paliza coincidieron en señalar que creían que Rina estaba en el paso del canal. Todavía no habíamos encontrado el cadáver. La única persona que sugería algo diferente era Kelly Ellard. Ella sugería la posibilidad de que Rina hubiese sido secuestrada. Con 8 adolescentes en prisión preventiva, las autoridades creen que tienen pruebas suficientes para imputarles cargos. Las 6 chicas involucradas en el primer ataque a Rina Birk son acusadas de asalto con daños físicos, como delincuentes juveniles. Kelly Ellard y Warren Glowatsky, debido a la violencia del crimen, son acusados como adultos de asesinato en segundo grado. En 1997, si eras joven y se te acusaba de un crimen tan grave como un asesinato, el tribunal podía exigir que fueras juzgado como adulto. Sin embargo, había la obligación de mostrar al tribunal pruebas de que debías ser juzgado en un tribunal para adultos. Aunque los jóvenes acusados permanecen en prisión preventiva en el centro de detención juvenil, la policía sigue centrando la investigación en encontrar el cadáver de Rina Birk. Llegados a este punto del caso, el desafío era aún mayor porque sabíamos que había sido un homicidio, pero no teníamos un cadáver ni una escena del crimen concreta, no había ninguna prueba forense, así que no teníamos pruebas que pudiésemos usar al interrogar a los acusados. Pero eso es de cambiar. Más tarde, aquel mismo día, la policía hace un espeluznante y trágico descubrimiento al peinar la zona. Noviembre de 1997. Gracias a la insistencia del trabajo de investigación y tras una semana de búsqueda, las autoridades están un paso más cerca de resolver el misterio del impactante y absurdo asesinato de Rina Birk, de 14 años. 8 jóvenes han sido detenidos. Gracias al testimonio de varios testigos, Kelly Ellard y Warren Glowatsky están acusados de asesinato en segundo grado. El grupo de chicas que estaba bajo el puente rodeó a Rina y le pegó, pero al final alguien dijo que ya era suficiente y se detuvo el ataque. Llegados a ese punto, muchos ya se habían ido, pero por algún motivo Warren y Kelly siguieron a Rina por el puente.
La noticia del arresto se extiende rápidamente por la comunidad local. La policía solo tenía rumores. Esos chicos se protegían unos a otros con un código de silencio. Aunque los dos jóvenes sospechosos han sido acusados, la policía todavía no tiene ninguna prueba física que apoye el caso de asesinato. Sin un cadáver, dependes exclusivamente de los testigos para obtener una condena. Por tanto, buscábamos pruebas forenses que pudiesen corroborar lo que decían los testigos. Sábado por la mañana, los equipos de búsqueda despliegan todos sus recursos para encontrar a Rina. Después de hablar con los testigos, sabíamos que habían tirado a Rina Birk en el agua. En el lugar no encontramos nada que tuviese valor como prueba. Se envía un equipo especial de buzos de la policía al puente Craig Flower. Pese a sus esfuerzos por pasar desapercibidos, la presencia del equipo bajo el puente llama la atención de la prensa local. Era periodista criminal en el Times Colonist y nuestro fotógrafo entró en la sala de redacción y empezó a preguntar por qué estaba la policía de Saanich buceando bajo el puente Craig Flower. Yo no tenía ni idea, así que fuimos hasta allí y fue algo particular porque Chris Hosley estaba de pie en el puente. Era el agente encargado del gabinete de prensa de la policía. Nos contó que había desaparecido una adolescente. Mientras el equipo de buzos busca pruebas por la ribera de la quebrada, la policía inicia una segunda búsqueda desde el cielo. Fuimos a la base de los guardacostas que nos dejaron un helicóptero. Estuvimos en el aire unos 15 minutos. Teníamos las puertas abiertas para poder mirar afuera y recorrimos toda la quebrada hasta llegar al puente. Unos 200 metros después encontramos el cadáver de Rina. Pudimos verla claramente en el agua. Horsley no pierde el tiempo y alerta a sus colegas. Llamamos al equipo de buzos por radio. Estaban a menos de 500 metros abriéndose paso lentamente por la zona y se pusieron justo bajo el helicóptero que estaba sobrevolando el lugar. En cuanto llegaron a nuestra posición, ellos también la vieron. Los miembros del equipo de buzos se adentran en el agua cerca de la costa. Al equipo especial le basta con ver la ropa para identificar el cadáver. Es Rina Birk. Cuando encontraron a Rina, yo estaba indagando por la zona. Nos dijeron que volviésemos al cuartel general para cambiar de estrategia. Estaba sorprendido de que algo así hubiese ocurrido de verdad y recuerdo haber sentido tristeza ante el hecho de que se confirmase que esas chicas jóvenes estuviesen involucradas en un crimen tan grave. Estábamos en la oficina cuando me enteré del descubrimiento del cadáver. Fue Chris Hosley desde un helicóptero quien creía haberla visto. Una vez se confirmó, nos dio pena por la familia porque entonces tendríamos que notificarles lo que había pasado, que sus peores presagios se habían cumplido. Los investigadores del equipo especial se preocupan de conservar la integridad del cadáver. También se fijan en que faltan dos elementos clave de su vestimenta, los zapatos y la chaqueta. Mientras tanto, no dejan de llegar periodistas. En cuanto se encontró el cadáver de Rina en el agua, la prensa empezó a congregarse en la zona. Tenían que ponerse en la orilla de enfrente para poder hacer una foto del lugar donde estaba la acción. Mientras el equipo de buzos prepara el cadáver para el forense, dos representantes de la policía van a casa de Suman y Manjit Birk para darles la noticia. Vino un inspector de la policía de Saanich. Nos informó de que hubo dos peleas y nos dijo que Rina había muerto. Nos quedamos conmocionados. No conocíamos los detalles y él no nos contó demasiado. Se fue y Suman y yo estábamos aturdidos. No sabíamos qué hacer ni qué decir, no podíamos dormir. No dejábamos de preguntarnos qué había sucedido. A la mañana siguiente, a las 8, empezamos a llamar a la familia para decirles lo que había ocurrido. Se lo dijimos a los amigos. Vinieron los abuelos y todo el mundo lloraba. Fue algo terrible. Asombro e incredulidad. Luego, de repente, vimos como los de la prensa empezaron a llegar con furgonetas, coches, antenas. Era un gran circo mediático. Llamaban a la puerta, querían respuestas, no dejaban de hacer preguntas en las que nos acusaban de ser malos padres. Querían saber qué había pasado, por qué había muerto. Cosas a las que no podíamos responder. Fue un día muy duro. Y no puedo olvidar lo difícil que resultó todo. En un comunicado de prensa, Chris Hosley, del gabinete de prensa de Saanich, deja caer algunos detalles importantes del caso. Especialmente importante es el detalle de que Rina no llevaba la chaqueta ni los zapatos. Este pequeño detalle desempeñará un papel fundamental en el caso contra Kelly Ellard, con sus abogados preparando el juicio. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia, mientras un equipo de agentes se dirige a casa de Kelly Ellard con una orden de registro.
Registramos la casa de los padres de Kelly Ellard y encontramos en el cuarto de la colada un armario con una chaqueta dentro y lo que parecían ser manchas de sal seca en las mangas y en el dobladillo. En el momento nos pareció muy importante. La chaqueta negra es identificada como la que llevaba Kelly Ellard la noche del asesinato de Rina. La policía sigue interrogando a los testigos del caso y descubren que Ellard se había encontrado con otro joven al volver a casa tras haber matado a Rina. Tras el ataque, Kelly, la asesina, cruzó el puente. Habló con un grupo de personas que todavía estaban allí reunidas y les dijo que la había matado. Vieron que estaba toda mojada. Siguió caminando por la calle, detuvo a un completo desconocido, le pidió un pitillo y le confesó que acababa de mantener la cabeza de una chica bajo el agua hasta que dejó de respirar. Se lo contó a todo el que la quisiera escuchar, salvo a la policía. Estaba alardeando de lo que había hecho durante el fin de semana y, para demostrarlo, se los llevaba a dar una vuelta para enseñarles diferentes lugares. Lo que hizo allí, cómo se lo hizo. A la gente le costaba creerla, pero ella repetía a muchos que no se lo dijesen a nadie, que lo mantuvieran en secreto. Así que los rumores corrieron entre los chicos, pero nadie tuvo el valor de llamar a la policía y decirle lo que habían oído. Imperó la ley del silencio y los rumores quedaron reducidos al ámbito del instituto. El caso seguirá generando iras y terror en todo el mundo por la brutalidad del crimen y la edad de la acusada. Los que quieren justicia verán cómo se pone a prueba su paciencia. Harán falta 3 juicios y más de 10 años en los juzgados antes de tener un veredicto final en el caso de la quinceañera Kelly Ellard. Sábado 22 de noviembre de 1997. La policía encuentra el magullado y maltratado cuerpo de Rina Birk, de 14 años, a 200 metros del lugar en el que fue asesinada, en las sucias aguas de la quebrada que hay entre Esquimalt y Saanich. Kelly Ellard y Warren Glowatsky están acusados de asesinato en segundo grado. Analizamos lo que le habían hecho a Rina. Uno de los aspectos más llamativos es que de las 8 personas inicialmente involucradas, 6 fueron capaces de pensar y reflexionar en el mismo momento, como para decir que ya era suficiente. Las otras 2 siguieron adelante. Mientras las autoridades siguen repasando las pruebas y testimonios, una tormenta mediática se desata por todo el país y por todo el mundo. En aquella época se trataba del asesinato más importante que se había vivido en la zona, así que toda la prensa internacional mostró interés. Por aquel entonces yo usaba un busca y me sonaba unas 200 veces al día. No había forma de satisfacer las ansias de los periodistas, a pesar de celebrar varias ruedas de prensa a diario. La comunidad quedó conmocionada y asustada. Había mucho dolor, tal y como se hacía patente mediante todas las flores y tributos que se llevaban al puente en honor de Rina. Al mismo tiempo, se respiraba un miedo real. Mis hijos salían de noche en grupos, como todos los adolescentes. Nunca se había visto ese nivel de violencia en Victoria, y menos a manos de unas chicas. En la comunidad se habla mucho sobre la identidad de los 2 acusados. Algunos chicos la llamaban Kelly la asesina. No sabemos casi nada de la personalidad de Kelly Ellard, porque nunca ha concedido ninguna entrevista, pero sí la hemos visto en vídeo y se puede ver la ira en sus ojos y en su lenguaje corporal. Iros a la... Dale un respiro. Ven por aquí, vamos. Cuando investigamos un asesinato, siempre encontramos un móvil. Nadie le quita la vida a otra persona sin ningún motivo. El motivo no siempre se comprende. De hecho, la ley o la moralidad muy rara vez lo aceptan. Pero en este caso no me atrevería a señalar a ciencia cierta porque Kelly había hecho algo así. Tan solo tenía 15 años, así que quedaba descartado que fuese la propia vida la que le había obligado a ser cruel y despiadada. La presencia de un chico, Warren Glowatsky, entre el grupo de chicas atacantes, añade un poco de misterio a este caso, ya de por sí desconcertante. Warren Glowatsky era el único chico que participó en esta agresión, por lo que muchos aseguran que lo hizo porque estaba interesado en Kelly Ellard. Otros creen que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento menos apropiado, y se dejó llevar por la violencia de la turba. 2 días después de la recuperación del cadáver magullado de Rina, la autopsia revela que su cerebro estaba hinchado y que las heridas internas habían sido infligidas con una fuerza similar a la de un accidente de coche grave. El patólogo concluye que, aunque la causa oficial de la muerte es ahogamiento, seguramente no habría sobrevivido a la segunda paliza de Kelly Ellard y Warren Glowatsky. En un tribunal de menores de Vancouver, las 6 chicas que participaron en el primer ataque a Rina Birk son acusadas de ataque premeditado con lesiones graves. Las sentencias van desde 60 días hasta 1 año de privación de libertad.
En abril del año siguiente, Warren Glowatsky fue juzgado por un tribunal de adultos. Confesó que, efectivamente, había ayudado a arrastrar a Rina hasta el agua, pero que no tenía ni idea de que Kelly iba a matarla. No creo que tuviese intención de hacerlo. Sin Kelly, todo habría acabado con la paliza. No digo que eso hubiese estado bien, pero al menos todavía estaría viva. En junio de 1999, Warren Glowatsky es acusado de asesinato en segundo grado. La sentencia es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos 7 años, el máximo tiempo. En marzo de 2000, tras declararse inocente de los cargos de asesinato en segundo grado, Kelly Ellard afronta su juicio tras haber estado libre, aunque en arresto domiciliario. En el juicio, vimos que Kelly no estaba dispuesta a cooperar. Estaba muy enfadada con todo el mundo y se puso tan histérica que tuvieron que darle tranquilizantes para poder ir al juicio. El comportamiento de Kelly fue en todo momento irrespetuoso y sin una pizca de arrepentimiento. No dejaba de repetir que por qué la molestaban, que la dejasen vivir su vida tranquila. Todos los poros de mi cuerpo están convencidos de que mató a Rina Birk aquella noche. El caso contra Kelly Ellard se prolonga durante casi 10 años. El primer veredicto de culpabilidad se ve anulado por la apelación. El segundo acaba en la disolución del jurado. En 2005, Ellard vuelve a ser condenada y una vez más apela la decisión. Por fin, el 12 de junio de 2009, se hace justicia. El Tribunal Superior de Canadá readmite la condena por asesinato en segundo grado para Kelly Ellard, quien podrá salir con libertad condicional en febrero de 2012. En junio de 2010, Warren Glowatsky sale de la cárcel con libertad condicional por la buena conducta mostrada durante su condena. Ahora, a sus 29 años, Glowatsky sigue buscando formas de redimirse. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Warren estuvo reflexionando mucho. Aunque de primeras Warren Glowatsky tiene una imagen de tipo duro, ya en el juicio se le notaba que quería cambiar. Contactó con los Birk, les pidió disculpas y les prometió que cambiaría su vida. Quiso vernos para pedirnos disculpas personalmente. Decidimos ir a verle y lo cierto es que fue difícil. Pero se sentía también de poder disculparse que tuvo nuestro perdón. Fuimos a las vistas para su libertad condicional y apoyamos que se la concediesen. Desde entonces, le hemos vuelto a ver alguna vez y nos han comentado lo que está haciendo. Está haciendo las cosas bien. Nos alegra ver que incluso tras cometer un error, si se aprende de él y se corrige el rumbo, todo el mundo puede volver a ser un miembro útil de la sociedad. Tras el juicio, Suman y Manjit Birk pueden empezar a dejar atrás el doloroso pasado. Ahora, mi mujer y yo nos dedicamos a ir a diferentes institutos para hablar con los estudiantes y decirles que es muy importante que hagan lo correcto y que si alguien está siendo acosado o si alguien está recibiendo palizas, tienen que avisar de ello. Intentamos inculcar a los jóvenes la idea de que tienen mucha influencia sobre los demás, para bien o para mal. Si esas cosas pasan, no dudéis en avisar y no os quedéis de brazos cruzados. Para los familiares, amigos y demás miembros de la comunidad, la corta vida y trágica muerte de Rina Birk sigue siendo un suceso muy importante. La historia fue muy grave. Unas adolescentes matan a otra en un entorno tan tranquilo, pacífico y nada violento. No solo Victoria se vio afectada por esta historia, sino que todas las ciudades del país lo vieron como si hubiese ocurrido en ellas. La comunidad quedó marcada por lo ocurrido. Fue algo traumático. A mí me ha dejado huella. Todavía siento pena cada vez que paso por el puente Craigflower y pienso en ella. Pero al mismo tiempo creo que la comunidad se ha visto reforzada por el increíble valor de los Birk y su capacidad para perdonar.